saben, la clase anterior hemos hablado de óptica, sus características. Hemos hablado también que una de esas características es la reflexión y la refracción. Si hablamos de reflexión, es pues el rebote del rayo de luz en una superficie pigmentada, hemos dicho, la reflexión. De manera que en esa reflexión se observa que se forma el rayo incidente, el rayo de reflexión. Y también se observan los ángulos. Pero lo que más nos interesa ahora es hablar de la refracción de la luz. Y si hay refracción, necesariamente debemos citar, debemos mencionar el índice de refracción. ¿Pero qué es el índice de refracción? Simplemente es la relación de la velocidad de la luz con la velocidad de la misma luz con que lo atraviesa un medio. Entonces, el índice de refracción indica en cuántas veces es más rápido o más lento en atravesar un medio determinado la velocidad de la luz, digo más bien la luz. Eso significa que debemos hablar, debemos mencionar de una sustancia sólida cristalina y de una sustancia líquida que también puede ser de alguna manera cristalina o no. Pero siempre debe darnos a entender esa relación de la rapidez con que atraviesa la luz esas sustancias. Pero ojo, a un cuerpo opaco, como en este caso esta almohadilla, la luz no lo atraviesa, por lo tanto este objeto no tiene índice de refracción. Simplemente el índice de refracción ha de estar para aquellos cuerpos que fácilmente puede atravesar la luz, por eso hablo de cristales, o puede ser una sustancia líquida. ¿Está bien? Y esta relación de las velocidades con que atraviesan ciertas sustancias está dada por una fórmula. Y esa fórmula es el siguiente. N igual C sobre B. Pero, ¿qué significa cada uno de esos símbolos? Escribe. N es el índice de refracción. C representa la velocidad de la luz, entonces digo velocidad de la luz en el vacío o en el aire. ¿Y cuánto es esta velocidad de la luz? Es 300.000 kilómetros por segundo. Es un valor fijo. Y finalmente tenemos la B, que es la velocidad de la luz, pero en una sustancia. ¿Está bien? Entonces estoy indicando que esta B es la velocidad con que atraviesa a una sustancia. Y esa velocidad se relaciona, se compara con la velocidad de la luz. Y de ese modo nos da el índice de refracción. Simplemente voy a decir lo siguiente, que el índice de refracción indica cuántas veces es más o menos veloz de la luz al atravesar una sustancia. Por lo tanto, en función a ello, vamos a encontrar diferentes valores de la velocidad de la luz en una determinada sustancia y también vamos a encontrar diferentes valores de índice de refracción según el material que se utilice.
Para entenderlo mejor, entonces, para interpretarlo y utilizar esta fórmula, voy a resolver algunos problemas que realmente nos van a aclarar la idea. Entonces, el primer problema dice lo siguiente, van a escribir, voy a dictarles, dice el problema, calcula el índice de refracción, calcula el índice de refracción de una sustancia en la que la velocidad de la luz es 18.000 kilómetros por segundo. Listo. Entonces, el problema está pidiéndome calcular el índice de refracción para poder entender si la velocidad con que atraviesa a esa sustancia es más rápida o menos rápida que la velocidad de la luz en el vacío. Para eso anotamos los datos. ¿Y cuáles son esos datos que me da el problema? Lo primero que dice, que calcule el índice. Anoto n de índice de refracción. Y luego me da la velocidad con que atraviesa una sustancia. Y esa velocidad es 18.000 kilómetros por segundo. Una vez que haya anotado así los datos, no debo olvidar la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo. Este dato siempre tiene que estar presente para calcular el índice de refracción. Como ya tengo todos los datos, simplemente para la solución, utilizo esta fórmula, n igual c sobre b. Entonces, escribo en n igual c sobre b. Reemplazo valores. Reemplazando valores tengo. C es la velocidad de la luz en el vacío o en el aire. Y escribo 300.000 kilómetros por segundo. Y en vez de b, la velocidad con que atraviesa a esa sustancia la luz. Y es 18.000 kilómetros por segundo. Simplifico las unidades de medida y hago mis operaciones. Divido 300.000 entre 18.000. Para facilidad de trabajo anulo los 3 ceros del lado derecho y divido 300 entre 18. El resultado es 16,67. Y listo, el índice de refracción es 16,67. Pero necesito interpretar qué me da a entender este número, porque no es calcular por calcular el número y listo y olvidarme. Tengo que saber qué es. Y este valor de n representa pues la cantidad de veces que es más lenta que la velocidad de la luz en atravesar esa sustancia. ¿Está bien? O sea que es 16,67 veces más lenta esa velocidad con que lo atraviesa a la sustancia. Por eso es 18.000 kilómetros por segundo. Es la interpretación del problema.
¿Hasta ahí me han entendido? ¿Está claro? A ver, digan, hablen. Sí, sí, mister. Fácil, ¿no? Sencillo. Bueno, entonces, vamos a otro problema. El otro problema dice, escriban también. Calcula la velocidad con que se propaga la luz. Calcula la velocidad con que se propaga la luz en un cristal de índice de refracción 3,25. 3,25. ¿Listo? Ese es el problema. Entonces, anotamos los datos. ¿Qué dice el programa? A ver, ¿qué es lo que me pide de acuerdo a su redacción? Dice, calcula la velocidad. Me está pidiendo la velocidad V con que se propaga la luz en un cristal. Entonces, queremos calcular la velocidad con que atraviesa a ese cristal, sabiendo entonces que su índice de refracción es ¿cuánto? ¿Cuánto dije? 3,25. Eso, 3,25 es el índice de refracción. Y puedo yo interpretar este valor como la cantidad de veces más lenta o más rápida con que atraviesa la luz a ese cristal. Y vamos a verificar eso lo que estoy afirmando, si es más rápido o más lento. Y para ello anoto como dato también siempre la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. Listo, ya tengo todos los datos. Ahora, para la solución, debo copiar la fórmula. Entonces digo, en n igual c sobre b. De acuerdo al problema, debo calcular b. Necesito esa velocidad con que atraviesa el cristal. Entonces despejo. Y para despejar hago lo siguiente. Esta b que está dividiendo, lo llevo al otro miembro a multiplicar. Por eso tengo n por b igual c. Como necesito b, n que está multiplicando lo llevo al otro miembro a dividir. Por eso tengo b igual c sobre n. Ya tengo la fórmula para calcular la velocidad con que atraviesa al cristal. Reemplazo valores. B igual C. C vale 300.000 kilómetros por segundo. La velocidad de la luz en el vacío. 300.000 kilómetros por segundo. N, el índice de refracción, 3,25. Ahora divido. Dividiendo tengo 300.000 entre 3,25 igual la velocidad con que atraviesa al cristal es 92.307,69 kilómetros por segundo.
Entonces, comparando las velocidades, aquí tengo 92.000. En cambio, la velocidad de la luz es 300.000. Eso significa que la velocidad con que atraviesa al cristal la luz es 3 veces menor que la velocidad de la luz. 3 veces. Por eso es que me da pues 92.307,69 kilómetros. O sea, es más lento en atravesar al cristal. Y listo, hemos resuelto el problema de esa manera. ¿Se ha entendido? Sí, mister. Sí, mister. Ya. Perfecto, sencillo, fácil, ¿correcto? Sí. Ya, bueno, vamos a otro problema que es también bonito. Ok. Escriban entonces el problema que dice: si la distancia a una de las estrellas más próximas es de si la distancia a una de las estrellas más próximas es de 8,08 por 10 elevado a 15 kilómetros, 8,08 por 10 elevado a 15 kilómetros, ¿cuántos años emplea su luz? ¿Cuántos años emplea su luz en llegar a la Tierra? Bueno, ya tienen el problema. Vamos a resolver. Anoto los datos. ¿Cuáles son los datos que me da el problema? Es la distancia de la Tierra a esa estrella próxima. Y esa distancia lo represento con la letra X. Entonces escribo, la distancia que me da es 8,08 por 10 elevado a 15 kilómetros. Y me pide calcular, por eso dice, ¿cuántos años emplea su luz en llegar a la Tierra? Está pidiéndome tiempo. Al decir cuántos años tarda en llegar a la Tierra, está pidiéndome pues tiempo. Para calcular este tiempo necesito otro dato, que es la velocidad de la luz, porque habla de la luz de esa estrella. Y la velocidad de la luz es pues 300.000 kilómetros por segundo. Ya tengo todos los datos. Para calcular ese tiempo voy a utilizar otra fórmula que es parecida al de índice de refracción. Y por eso digo, para la solución en velocidad igual a distancia sobre tiempo. Si yo quiero expresar en función a la velocidad de la luz, simplemente puedo decir velocidad de la luz igual distancia sobre tiempo. ¿Qué es lo que ha variado nada más? Que la notación. Para no confundir con el índice de refracción donde se utiliza esta velocidad, voy a utilizar esta formulita. Velocidad de la luz, distancia que ha de recorrer y el tiempo que ha de emplear. Entonces, como me pide la fórmula, digo, el problema, calcular el tiempo,
Entonces despejo. Despejando. Tiempo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Antes que se corte van a conectarse después una vez que se corte. Pero antes quiero indicarles lo siguiente. Velocidad por tiempo igual X. Sigo. Como necesito tiempo, velocidad lo llevo al otro lado. Entonces tiempo ha de ser igual a X sobre velocidad. Ya tengo la fórmula para calcular el tiempo. Ahora reemplazo valores en esta fórmula. Y de ese modo tengo tiempo igual distancia 8,08 por 10 elevado a 15 kilómetros. Dividido entre la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Haciendo operaciones, ahora tengo 8,08 por 10 elevado a 15 dividido entre 300.000 igual, me da 2,69. 2,69 por 10 elevado a 10 kilómetro con kilómetro simplifico y me queda segundos. Ese es el tiempo que tarda la luz de la estrella en llegar a la Tierra, pero me pide expresar en años. Entonces, hago la conversión. Por lo tanto, para la conversión voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar esta parte para poder tener la comodidad en el trabajo. Y listo. Esos segundos voy a transformar a años. Y digo que una hora tiene 3.600 segundos. Segundo con segundo simplifico, ya tengo horas. Pero necesito en un año. Eso significa que esas horas transformo a días. Multiplico. Digo que 24 horas hacen un día. Hora con hora simplifico y me queda días. Como necesito años, entonces digo que un año tiene 365 días. Entonces, simplifico días con días y me queda años. Ahora voy a dividir esta cantidad entre el producto de estas tres. Y tengo de ese modo entonces rápidamente 2,69 por 10 elevado a 10 dividido entre 3.600 por 24 por 365 igual me da 852. Tiempo igual 852,99 años. O sea que, a pesar de la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo, la luz de esa estrella tarda en llegar a la Tierra 852,99 años, o redondeando, 853 años. Listo, hemos resuelto el problema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se ha entendido? Digan. Sí. Sencillo. Sí, Ya. Bueno, entonces,
Como todavía tenemos tiempo, vamos a otro problema. Vamos, van a escribir lo que voy a dictar. Ya, seguimos. El problema dice: si el índice de refracción de la luz al atravesar, una sustancia líquida es 1,11, ¿cuál será? ¿Cuál será la velocidad? Después de que dijo ¿qué dijo? ¿Cuál será? Si el índice de refracción de la luz en atravesar una sustancia líquida es 1,11, ¿cuál será la velocidad de la luz con que atraviesa esa sustancia? Y con esa velocidad, ¿qué tiempo empleará en recoger? ¿Qué tiempo empleará en recoger 10.000 kilómetros? Listo. Bueno, vamos a los datos. ¿Qué datos me da el problema? Lo primero que me da es el índice de refracción, 1,11. Y en función a ello me pide calcular la velocidad con que atraviesa esa sustancia. Y para ello necesito pues anotar la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Ahora, ahí mismo el problema dice, con esta velocidad, ¿qué tiempo ha de emplear en recorrer una distancia de 10.000 kilómetros? Bueno, ya lo hemos hecho un poquito complejo el problema, ¿no hay? Pero sin embargo, conociendo las fórmulas y con nuestros datos, resolvemos. Para la solución entonces, para la primera parte del problema, están dándome el índice, necesito la velocidad con que atraviesa la sustancia, pero conociendo la velocidad de la luz. Utilizo la fórmula, entonces digo, n igual C sobre B. Como necesito velocidad, inmediatamente por despeje, tengo que velocidad es igual a C sobre N. Hace rato hemos utilizado esa fórmula. Reemplazo valores. Velocidad igual, anoto velocidad de la luz que es 300.000 kilómetros por segundo. Sobre el índice 1,11 hago operaciones. $300.000
dividido en 1.11 igual, me da 270.000, 270 o 27 kilómetros por segundo. O sea que la velocidad con que atraviesa la luz esa sustancia es solamente 1,11 veces más lento que la velocidad de la luz. ¿Está bien? Por lo tanto, con esta velocidad voy a calcular ahora el tiempo que tarda en atravesar esta distancia, el tiempo que tarda en recorrer esa distancia. Entonces digo, luego, para tiempo. La fórmula a utilizar es velocidad igual distancia sobre tiempo. Despejando tiempo, voy a tener lo siguiente. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. ¿Qué es lo que he hecho? Simplemente este tiempo lo he llevado al primer miembro a multiplicar. Luego, velocidad que estaba multiplicando lo llevo a dividir al otro miembro. Y de ese modo tengo la fórmula. Reemplazo valores. Distancia es 10.000 kilómetros. Y la velocidad con que atraviesa esa sustancia es 270,27 kilómetros por segundo. Kilómetro con kilómetro simplifico y me queda segundo. Por lo tanto, el tiempo que emplea es el siguiente. Divido 10.000 dividido entre 270 entre 270. Ya, entonces, dividido entre 270.000, 270,27. Igual. Me da 1,369. Verifico. 10.000 dividido entre 270 igual 0,037 segundos. ¿Ya? El tiempo que emplea en recorrer los 10.000 kilómetros es 37 milésimas de segundo, sumamente veloz, rápido, no tarda mucho. Por eso 0,037 segundos. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Qué dicen, chicos? Ya se ha entendido entonces. Para terminar, otro problema. Van a escribir lo que voy a dictar entonces también. Ya, dice el problema. Encuentre la velocidad de la luz en un cristal. Si el índice de refracción es las 3/4 partes
de la velocidad de la luz, coma, y qué distancia se coserá en el tiempo de 5 minutos teniendo dicha velocidad. Listo. Anotamos los datos. ¿Cuáles son los datos que me da el problema? De acuerdo a lo que dice, el problema es, me pide la velocidad de la luz al atravesar un cristal, sabiendo, dice, que el índice de refracción es las 3/4 partes. Entonces, 3/4 de la velocidad de la luz. Escribo la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. Luego, en la segunda parte del problema dice, ¿qué distancia se coserá con esa velocidad que necesitamos calcular en el tiempo de 5 minutos? Listo. Ya tengo todos los datos. Ahora resuelvo. Solución. En la primera parte me pide la velocidad con que atraviesa a ese cuerpo. Y conozco el índice, que es 3/4 partes. Por lo tanto, utilizo la fórmula en n igual c sobre b. De ahí despejo velocidad. Por lo tanto, velocidad es igual a c sobre n. Despejando directamente. Reemplazo valores. Velocidad igual c, velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Sobre n, y n es 3/4, no hay problema. Estos 3/4 podía transformar a número decimal, dividiendo 3 entre 4. Pero también es indiferente trabajar con 3/4, porque puedo hacer la siguiente operación. Multiplico medios con medios y extremos con extremos. De ese modo voy a tener lo siguiente. 4 por 300.000 kilómetros por segundo sobre 3. Por lo tanto, la velocidad que voy a obtener haciendo esas operaciones es 4 por 300.000 igual, dividido entre 3, me da 400.000. Kilómetros por segundo. A ver, tenemos 3/4 per concepto. Listo. Si observamos bien y comparamos con la velocidad de la luz en el vacío, es mucho más rápido. Miren, 400.000 kilómetros por segundo al atravesar esa sustancia. Sin embargo, la velocidad de la luz en el vacío es 300.000. Es mucho más rápido. Podemos decir que en este caso la velocidad de la luz está comportándose de otra manera, de distinta manera, mucho más rápido. Hay algo que le acelera,
que aumenta su velocidad. Esa sustancia aumenta su velocidad. Ahora, teniendo esta velocidad, voy a calcular la distancia que recorre en el tiempo de 5 minutos. Estos 5 minutos debo transformar a segundos. Y para eso simplemente voy a hacer conversiones. Y digo que en 1 minuto hay 60 segundos. Minuto con minuto. Y tengo entonces 300 segundos. Con ese tiempo voy a calcular la distancia. ¿Y cuál es la fórmula a utilizar? La siguiente. Por eso digo luego en velocidad igual distancia sobre tiempo. Despejando distancia voy a tener que es igual a velocidad por tiempo igual X. Ahora reemplazo valores. Velocidad es 400.000 kilómetros por segundo. Por tiempo, tiempo es 300 segundos. Segundo con segundo simplifico y me queda kilómetros. Hago operaciones y de ese modo tengo por 300 igual 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kilómetros. O sea que en 5 minutos, teniendo esa velocidad, recorre 1.200 millones de kilómetros. Si quieren, en notación científica será 1,2 por 10 elevado a 8 kilómetros. Listo, resuelto está el problema. ¿Hasta ahí me han entendido? A ver. Sí, mister. Sencillo. Fácil. ¿Me han entendido, correcto? Bueno, entonces, como no hay ninguna pregunta, terminamos de esa manera nuestra clase. A la tarde voy a enviar la práctica que me lo van a hacer. Léanlo bien las instrucciones para poder hacer de esa manera, ¿ya? Terminamos entonces nuestra clase, chicos. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, mister. Usted también cuide. Bueno, Luego, chao, mister, chao. se cuida mucho. Hasta luego, mister. Se cuida. Hasta luego, Gracias, mister, se cuida mucho. igualmente. Mister, gracias. Chao, chao. Chao, mister. Nos vemos, chao. Nos vemos el viernes. Cuídense y descansen. A dormir temprano también.